Amós el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dos versículos nada más, pero son impactantes. En esta enseñanza te voy a compartir unos puntos destacados de estos dos versículos. Vamos a ver una porción del hebreo del versículo 2 y te voy a compartir una sugerencia sobre qué puedes predicar o enseñar de estos dos versículos. Esta enseñanza es más larga que lo que acostumbro a hacer, pero hay mucho que compartirte y creo que te va a gustar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento. Mi propósito en este canal es capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Aquí en este canal yo enseño principalmente sobre dos temas: cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. También puedes apoyar a este canal. Esto es solamente una manera de decir: Mario, me gusta lo que estás haciendo, encuentro valor en lo que estás haciendo y te quiero apoyar. En la página vas a ver un botón que dice unirse. Haz clic ahí y verás los diferentes niveles de apoyo que puedes aportar a este canal. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Amós 3, versículos 1 y 2 son dos versículos nada más, pero son bastante fuertes, poderosos e impactantes. Recordemos que el profeta Amós dirige estas palabras al pueblo de Dios y específicamente el reino del norte, el reino de Israel. Leamos lo que dice Amós 3, 1 y 2. Dicen así: Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: Solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Vamos a desglosar unos detalles del versículo 1. Me llama la atención cómo el Señor, hablando por medio del profeta, dice: la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Es interesante ese detalle y yo me preguntaba, pues, ¿por qué se incluyó ese detalle en esta profecía, en esta prédica del profeta Amós? Y yo creo que tiene que ver con la situación social que se estaba viendo en ese entonces. Recuerda que dijimos que un tema bastante grande e importante en Amós era la injusticia que los ricos estaban demostrando contra los pobres. Y llamar la atención a los hijos de Israel a ese evento de el éxodo de Egipto, yo creo que tiene un propósito muy estratégico en esta profecía de Amós. Vamos a ver por qué. Los profetas siempre estaban aludiendo a la ley, ¿sí? Los primeros 5 libros de la ley siempre aludían. De hecho, la mayor parte de su mensaje estaba basado sobre la ley. Estaban para enseñarle al pueblo cómo habían violado la ley. Por lo tanto, en los libros proféticos vas a encontrar muchas referencias, algunas explícitas, algunas implícitas, a la ley. Y creo que aquí, con esa frase, la familia que hice subir de la tierra de Egipto, el profeta Amós está aludiendo a la ley. Ahora, vamos a unir todo esto, ¿no? Recuerda la situación social que estaba sucediendo en ese momento. Los ricos injustos contra los pobres. Y quiero leerte lo que dice en Deuteronomio, el capítulo 15. Muy interesante. Fíjate cómo dice: Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 6 años, y al 7º lo dejarás ir libre de ti. Cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que el Señor tu Dios te haya bendecido. Versículo 15, clave. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Ahora, en Deuteronomio, creo que Amós posiblemente estaba aludiendo a esta porción de Deuteronomio. Ahí se explica claramente que Dios esperaba que los ricos o los que estaban en una situación mejor que otros, que cuando se les daba la oportunidad, que fueran generosos hacia los pobres, hacia los que no tenían lo que ellos tenían, que fueran generosos.
Y el propósito detrás de esto, o la razón por la cual, es que estaban recordando cómo Dios había sido generoso hacia ellos cuando los rescató de Egipto. Y cuando los rescató de Egipto, ellos no tenían nada, eran pobres. Pero cuando salieron de Egipto, si bien recuerdas, salieron con las manos llenas, que los egipcios, motivados por Dios, por supuesto, les dieron de sus bienes. Por lo tanto, Dios dice, dentro de la comunidad hebrea, de los judíos, del pueblo de Israel, cuando uno sale de ti y está en pobreza, dale generosamente de lo que Dios te ha dado a ti. Es decir, estás casi haciendo el papel que hizo Dios cuando Él los rescató de Egipto y salieron con las manos llenas. Estás haciendo lo mismo que Dios hizo con ustedes cuando tu comportamiento es así hacia los pobres. Sé generoso. Cuando regresamos a Amós, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba haciendo todo lo opuesto hacia los pobres. Los ricos les estaban robando a los pobres, se aprovechaban de los pobres y por lo tanto, yo creo que Amós les está tratando de hacer recordar, recuerden lo que Dios nos mandó en Deuteronomio, que cuando hay una situación, encontramos a una persona en pobreza, nuestro deber es ser generosos. ¿Por qué? Porque es una expresión de gratitud a Dios, diciéndole, Señor, yo seré generoso, agradeciéndote a ti por lo que hiciste por mis antepasados cuando los rescataste de Egipto. Entonces, el hecho de que los ricos no estaban ayudando a los pobres, realmente estaban violando la ordenanza del Señor. Y el profeta Amós no iba a tolerar, y Dios, por supuesto, no iba a tolerar ese comportamiento. Interesante desde mi punto de vista por qué se incluye esa frase allí. Seguimos leyendo en el versículo 2 y aquí es donde se pone bastante fuerte el mensaje del profeta Amós. Fíjate cómo dice. Solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Es como una ironía, ¿no? Uno esperaba quizá, los oyentes de Amós, quizá estaban esperando que esa segunda porción de esta declaración iba a ser algo, por tanto, los bendeciré, por tanto, los protegeré, por tanto, los voy a prosperar, pero fue todo lo opuesto a lo que estaban esperando. Vamos a ver algunos detalles de este versículo. Es interesante cómo Dios dice que solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Reconozcamos qué quiere decir eso. Dios no estaba diciendo que Él no estaba consciente de las otras naciones en el mundo o que a Él no le interesaban las otras naciones. De hecho, vemos en Amós y en otras porciones de la Biblia cómo Dios obró a favor de otras naciones que incluso ni le servían a Él. De hecho, en las enseñanzas anteriores a esta, vimos en el primer capítulo de Amós cómo Dios vengó a las naciones que habían sido recipientes de atrocidades, que habían cometido injusticias contra estas naciones. Dios rescató a esas naciones. Dios vengó a esas naciones aunque esas naciones no le adoraban a Él. Entonces, Dios no ignoraba a las otras naciones y solamente se enfocaba en Israel. Dios estaba consciente y en veces Dios incluso obraba a favor de otras naciones. De hecho, fíjate lo que dice Amós el capítulo 5, muy interesante. Capítulo 5, versículo 7. Oh hijos de Israel, ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? O sea, yo no hago excepción de personas. Ustedes son como los etíopes. Fíjate lo que dice enseguida. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Sí. ¿A los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? Jehová estaba diciendo, lo que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto no fue algo único. Yo lo hice con los filisteos y también con los sirios. No se crean la gran cosa porque yo los hice salir de Egipto. Y con esto el único punto que estoy recalcando aquí es que Dios, al decir solamente a ustedes he conocido de todas las naciones de la tierra, no estaba diciendo que ignoraba, que no estaba consciente de las otras naciones. Estaba diciendo algo especial existe entre Israel
y con mi persona, o sea, con Dios. Ahora, antes de avanzar, nada más quiero avisarte que tengo un recurso gratis que te quiero regalar. Y estos son dos bosquejos, los mismos bosquejos que yo usé cuando prediqué 2 sermones en mi iglesia. Te doy mucha información, los bosquejos, otros detalles muy detallados, ¿sí? Muy detallados. Y también los videos de cuando prediqué esos bosquejos en mi iglesia. Si te interesa recibir esos recursos gratis, solamente tienes que visitar mi sitio web, marioescobedo.com, y ahí recibirás estos 2 recursos totalmente gratis. Ahora, regresando al pasaje. Amós 3, 1 y 2. Nos damos cuenta cómo Dios está diciendo, hijos de Israel, ustedes no son los únicos a quien yo he ayudado. Pero aquí es donde entra la clave, aquí es donde Israel sí es especial, porque Dios dice, los he conocido, y cuando dice eso está diciendo lo siguiente: el pacto que yo tengo con ustedes, Israel, eso sí es único. Yo he ayudado a Israel y a otras naciones, pero Israel es la única nación que disfruta del pacto que yo establecí con ella. En ese sentido se está usando la palabra conocer. Solamente a ustedes he conocido. Con Israel y únicamente con Israel he establecido este pacto. A eso se refiere Dios cuando dice, solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Muy importante notar ese punto. Y entonces entramos a lo que es la ironía, ¿no? Tengo este pacto especial con ustedes. Por lo tanto, los tengo que castigar. Y aquí es donde entramos a unos detalles muy interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, donde dice ahí en el versículo, por lo tanto, los castigaré por todas sus maldades. Y lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel tenía una comprensión realmente trastornada de su relación con Dios. Ellos pensaban que porque eran el pueblo escogido y que sí disfrutaban de este pacto muy único con Dios, que podían hacer lo que les daba la gana y que Dios nunca los iba a castigar. Somos el pueblo de Dios, somos los escogidos, somos la nación escogida, tenemos un pacto con Dios. Dios jamás va a permitir que venga un mal contra nosotros. Y sabemos que ese era el punto de vista de los que estaban en Israel por algunos versículos. Por ejemplo, en Amós 5, versículo 18, fíjate lo que dice el profeta. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué quieren este día del Señor? Será día de tinieblas y no de luz. Es decir, los hijos de Israel estaban anhelando, deseaban que viniera el día del Señor, porque desde su punto de vista, el día del Señor iba a ser un día de castigo, de destrucción para los enemigos de Israel y un día a la vez de bendición para Israel. Pero aquí el profeta les dice, ¿qué les pasa? O sea, no captan, no entienden la idea de que si ustedes están pecando, el día del Señor que ustedes tanto anhelan y esperan, también será malo ese día para ustedes. Ay de ustedes. Jeremías en capítulo 7 da un concepto muy parecido. Fíjate lo que dice Jeremías 7, 3 y 4. Dice así, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Corrijan sus caminos y sus obras, y los dejaré habitar en este lugar. No confíen en palabras de mentira que dicen, templo del Señor, este es el templo del Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Los habitantes de Jerusalén, Jeremías estaba en Jerusalén, los habitantes de Jerusalén pensaban falsamente que tenían una protección incondicional porque en Jerusalén estaba el templo del Señor. Por eso dice aquí Jeremías, templo del Señor, este es el templo del Señor. Porque el pueblo en Jerusalén pensaba, bueno, mientras que el templo esté aquí, ningún daño nos va a venir, nada nos puede pasar, porque aquí está el templo del Señor. Y lo que ellos entonces pensaban es que nosotros podemos vivir desenfrenadamente, podemos vivir como nos dé la gana, que al cabo ahí está el templo del Señor. Y mientras que aquí esté el templo del Señor, nada nos puede pasar. No vendrá ningún mal contra nosotros. Estaban muy equivocados. Ahora, hago este punto, o leo esos versículos para enseñarnos que el pueblo de Israel
tenían esta forma de pensar, trastornada, equivocada. Estaban pensando erróneamente que simplemente porque eran el pueblo de Dios, que ellos eran inmunes al castigo de Dios. Y el profeta Amós está para decirles, no es así. Los he escogido. Por eso los tengo que castigar. Y eso es muy importante, hay que reconocer ese punto. Que aunque el pueblo pensaba que porque era el pueblo escogido, Dios no los iba a castigar, era precisamente porque eran el pueblo de Dios que Dios los tenía que castigar. Porque junto con ese gran privilegio de tener el pacto con Dios y haber recibido la ley de Dios, estaba la responsabilidad de vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Y cuando Israel no lo hacía, entonces Dios tenía que responder con su justicia y su castigo. Y Dios no escondía esto. Dios no era sorpresa que Dios iba a castigar al pueblo, sino que lee, por ejemplo, Deuteronomio 28, donde está una porción larga de todas las bendiciones que el pueblo de Israel puede esperar si obedecen. Pero despuesito está una lista larga de las maldiciones que deben esperar al desobedecer. Entonces Dios está diciendo, precisamente porque son mi pueblo escogido, precisamente porque solamente a ustedes he conocido, precisamente porque solamente a ustedes les he dado mi ley y he establecido un pacto único con ustedes. Es por eso que yo los tengo que castigar. Esto es impactante, ¿sí? Esto es fuerte, pero es algo que tenemos que asimilar en nuestras propias vidas. Ahora, quiero no desviarme, pero tener una conversación en paréntesis sobre esa última porción del versículo 2, donde dice, por eso los castigaré por todas sus maldades. Y voy a entrar un poquito al idioma original, el hebreo, para explicar un poco de lo que yo creo que esto significa. Aquí en la pantalla ven esa porción en hebreo que se traduce al español, por eso los castigaré por todas sus maldades. Y se pronuncia de esta manera, el hebreo se lee de la derecha a la izquierda, dice, Al Cain efkod alekem et kol avonotekem. Y es precisamente eso, por eso los castigaré por todas sus maldades. Ahora, quiero enfatizar esa palabra efkod, que significa, bueno, tiene diferentes significados. Puede significar castigar, visitar, inspeccionar, llamar a cuentas. De hecho, esta palabra ha causado muchos dolores de cabeza para los eruditos del hebreo. ¿Cómo se ha de traducir esta palabra? En su forma más básica, significa visitar. Pero cuando se usa esta palabra en diferentes contextos, pues las connotaciones son diferentes. Y yo quiero sugerir diferentes maneras en que se puede traducir esa última frase que acabamos de leer, por eso los castigaré por todas sus maldades. Aquí están unas opciones de cómo traducir del hebreo al español esta frase. Y voy a algo, ¿sí? No es nada más para enseñarles esto. Voy a algo. Tengo un punto con esto. La primera opción es como se lee en casi todas las versiones contemporáneas, los castigaré por todas sus maldades. Otra opción sería, y los investigaré por todas sus maldades. Otra opción sería, y los llamaré a cuentas por todas sus maldades. Y la última opción, donde yo quiero enfatizar, es, yo visitaré sobre ustedes todas sus maldades. Ahora, hablando en términos de la gramática, cada una de esas traducciones son válidas, ¿sí? Son válidas. Y a mí me gusta la última. A mí me gusta la última. Esa es mi traducción. Sí, esa última es mi traducción. Esa a mí me gusta. Yo visitaré sobre ustedes todas sus maldades. Y como digo, en términos de gramática, es válida esa traducción. ¿Por qué me llama la atención esa traducción? Porque veo en esa traducción el concepto de un castigo retributivo. Y este concepto se conoce como la ley del talión, lex taliones en el latín. Y significa lo siguiente: lo que hiciste se te hará. ¿Te das cuenta? Lo que hicieron ustedes se les hará a ustedes.
Y hay una justicia poética, una justicia retributiva en ese concepto, que Dios les estaba diciendo, no solamente los voy a castigar por sus maldades, pero las atrocidades que ustedes cometieron contra los pobres son las atrocidades que se cometerán contra ustedes. La forma en que ustedes trataron a los pobres es la forma en que yo los voy a castigar a ustedes. Por eso yo traduzco esta porción. Visitaré sobre ustedes todas sus maldades. Ahora, como digo, todas esas traducciones son válidas. Puede ser, los voy a castigar por sus maldades. Eso está bien. Es una traducción válida. Pero la traducción que yo sugiero también es válida. Y creo que el concepto, de hecho, el concepto que vemos en todo Amós y en muchas otras partes de la Biblia, es este concepto de justicia retributiva, lex taliones, la ley del talión, que lo que hiciste se te hará. Y creo que Dios en este caso le está diciendo a la sociedad rica de Israel, cuidado, porque la forma en que ustedes están tratando a los pobres, ese será su castigo. Las maldades que ustedes están cometiendo contra los pobres de Israel será la forma que tomará el castigo que yo visitaré sobre ustedes. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y por supuesto, los oyentes de Amós no estaban muy abiertos al mensaje de Amós. Vamos a ver después que casi lo corrían de ahí de Israel. No aceptaban este mensaje. Por supuesto, no les gustaba este mensaje. Entonces, date cuenta cómo este pasaje, son 2 versículos nada más, pero qué impactantes, qué fuertes son estos versículos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos versículos? ¿Sí? Para mí, no es suficiente nada más haber estudiado estos versículos, sino que ¿cómo vamos a enseñar o cómo vamos a predicar de estos versículos? Y quiero presentarles 2 posibles temas para un sermón o para una enseñanza. Tú obviamente vas a tomar lo que yo voy a presentar y lo vas a mejorar, ¿sí? Lo vas a modificar y vas a hacer algo mejor que lo que yo tengo aquí. La primera opción, la primera sugerencia sería lo siguiente. Tu relación especial con Dios no te exenta de la disciplina de Dios. Y creo que en la iglesia moderna, aunque no lo queramos admitir, creo que hay ese pensar. Vengo a la iglesia, tengo mi Biblia, hasta diezmo. Creo que estoy bien. Y mientras que hago todo lo correcto el domingo, no importa lo que haga de lunes a sábado, estoy protegido. Y estos versículos nos enseñan enfáticamente que ese no es el caso. Tu relación especial con Dios no te exenta de la disciplina de Dios. Otra opción sería lo siguiente. No esperes las bendiciones de Dios si no estás cumpliendo las expectativas de Dios. Y de nuevo, creo que esto, no sé si nada más aquí en los Estados Unidos o si es algo global, pero yo creo que muchas personas demandan, exigen las bendiciones de Dios. Y somos buenos y prontos para clamar y declarar, y yo declaro y yo confieso las promesas de Dios, pero ignoramos las expectativas para que se realicen las promesas. Ponte a analizar en el Antiguo Testamento especialmente, que cada promesa de Dios tiene una condición, tiene un requisito. Regresamos a Deuteronomio 28, donde Dios dice, si obedecen, todas estas bendiciones les espera. Hay una condición, hay un requisito para cada promesa de Dios. Tienes que hacer, tienes que cumplir para recibir la bendición y la promesa de Dios. Y creo que tristemente hoy en día, y yo no me considero inmune a esto, ¿no? Creo que nosotros somos prontos para demandar, confesar, declarar las promesas de Dios sin tomar en cuenta, hay que cumplir con las expectativas de Dios para recibir sus promesas. Entonces, ahí están 2 posibles temas para un sermón, quizá una enseñanza que tú puedes desarrollar basándote sobre estos 2 versículos, ¿verdad? Fuertes versículos, pero buenísimos, nos enseñan mucho. Ahora, quisiera que contestaras esta pregunta en los comentarios, si fueras tan amable, hablando de
esa justicia retributiva, ese castigo retributivo, lex talionis, la ley del talión. Me interesa saber lo siguiente. ¿Cómo le explicarías a alguien el concepto del castigo retributivo de Dios? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo le explicarías a alguien el concepto del castigo retributivo de Dios? Me encantaría que nos dejaras saber en los comentarios. O si quieres comentar sobre otro aspecto de esta enseñanza, por favor, con toda confianza. Muy bien, has sido capacitado. Ahora capacita a alguien. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.